Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast de Farmoner. Hoy tenemos la suerte de contar con Santiago Aliaga de Circular Foods. Santi, bienvenido. Muchas gracias. Ya compartimos un tiempo, hace unas semanas, ¿no? En nuestros webinars, y se nos quedó corto y queríamos hablar un poco más contigo. Bueno, lo primero, explícanos un poco de dónde viene la idea de Circular. ¿Por qué decidís montarla y un poco cómo estáis funcionando? Oye, pues os agradecemos el altavoz que nos dais, ¿no?, para explicar nuestro proyecto. La verdad es que estuvimos muy a gusto la otra vez y por eso repetimos, ¿no? Si las cosas no estás a gusto, no repites. Somos consumidores repetitivos. Pues mira, lo de Circular surge al final una reflexión estratégica sobre lo que estaba sucediendo en el mundo de la proteína a nivel mundial, ¿no? Nosotros teníamos diferentes inputs de lo que estábamos atisbando en el horizonte y algunas cosas que empezaban a salir a nivel de tendencias, seguramente más focalizadas en el food tech, en espacios como, por ejemplo, pues Israel, Estados Unidos. Y yo creo que las luces de neón nos marcaban el tema de la carne cultivada, ¿no?, las proteínas cultivadas, por ampliar un poco el espectro. Y a partir de ahí, pues lo que siempre sucede, ¿no? Pues una cosa es lo que aparece en las fuentes de información y otra cosa es la realidad, el sustrato del negocio, la cadena de valor que hay detrás, qué cadena de suministro se puede estar tejiendo. Y pues oye, pues nos dedicamos a investigarlo, nos dedicamos a analizarlo, a viajar, a hablar con gente, a profundizar y ver realmente cuál era el estado del arte en aquel momento y qué proyección podía tener. ¿Esto qué nos demostró? Pues nos demostró una doble lectura. Uno, que la carne cultivada o las proteínas cultivadas eran un challenge tecnológico brutal, pero que la tecnología estaba ahí, que las fuentes de financiación estaban ahí y que había, yo diría, un apetito por esta proteína a futuro importante, por diferentes motivos, por sostenibilidad. Ya no entro en cómo configuramos la sostenibilidad, no entro a valorarlo, pero los argumentos que habían por sostenibilidad, por salud, por, digamos, aséptico en temas de zoonosis, lo que sea. Y había ahí una corriente importante de generación de esa corriente. Y paralelamente eso, que quizá tenía un horizonte temporal un poco más lejano, sí que había, yo diría, de forma muy incipiente, de forma muy potente, una corriente de plant-based, una corriente de proteínas vegetales muy directa al mercado con un time to market mucho más corto. Entonces, a raíz de ahí nosotros vimos eso y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer y en qué momento y cómo lo hacemos, ¿no? Cuál era el momentum y en qué momento de la cadena de valor y con qué modelo de negocio podríamos estar presentes y cómo. Y propusimos hacer una sociedad que era Circular Foods, ¿de acuerdo? Totalmente spin-off, separada de lo que era la estructura cárnica del grupo Bacon Punch y promovida y sponsorizada, lógicamente, por la propiedad que empujaba este proyecto con una visión de futuro significativa. Entonces se constituye Circular Foods como una empresa independiente, lógicamente con una visión muy amplia de lo que es la estructura de la proteína a nivel, yo creo que digo, nacional y mundial. ¿Para qué? Pues para dar respuesta desde una forma muy profesional y muy, digamos, hundiendo las raíces en la cadena de valor, la cadena de suministro al principio, intentando llegar al final, intentando tejer cuál es el discurso en proteínas alternativas para diferentes verticales de proteína y en diferentes tiempos, ¿no? Y así nace con esta voluntad. Esa cadena de valor me interesa mucho. Vosotros, como compañía y el objeto, ¿dónde veis que este tipo de alimentación, luego entraremos en otras cosas que también me interesan mucho, pero ¿dónde veis, cuál veis que es el canal con el que vais a llegar más al público? ¿Creéis que el Horeca va a funcionar? O sea, ¿creéis que va a haber restaurantes dedicados a esto o en parte dedicados a esto? ¿O os veis más en el lineal de supermercado? ¿O va a ser un mix? Nosotros, nuestro modelo de negocio, que tiene diferentes derivadas, o sea, hay una cosa que es muy importante, que es ser especialistas en diferentes verticales de proteína, estar preparados para los diferentes momentos en los que arranquen, tener una estructura lo más integrada vertical posible, es decir, que podamos discurrir o podamos formular productos, que podamos producirlos, que podamos distribuirlos y que podamos comunicarlos. Y a raíz de ahí ya podemos hablar si en algún momento tenemos que hacer una estructura mucho más enfocada al B2B o
o nos atrevemos a hacer una pequeña marquita, que en este caso sí que lo vamos a hacer, pero una marca que acredite de corto recorrido, no para entrar a competir frontalmente con, digamos, las marcas establecidas, que creo que lo están haciendo bien, pero para acreditar todos estos valores, ¿no? Y yo creo que con una cosa que aquí sí que tenemos que ver lo bien que lo ha hecho el mundo de la carne en este país, que es para salir a competir fuera. Pero para salir a competir fuera tenemos que tener algo que explicar, tenemos que explicar una historia. Y para explicar una historia, cuanto más larga, más real y más sostenible sea, mejor. Pero en cuanto si me dices lo de la restauración, ¿va a haber restauración especializada en fuentes de proteínas alternativas? Yo creo que al final el posicionamiento es que la restauración, si especializas, segmentas y filtras. Yo creo que lo que os interesa, y más ahora, es que cuanto más gente entre a tu establecimiento, mejor. Y tú dales una carta, y aquí hablo como consumidor, dales una carta amplia y posibilidad de selección. Yo creo que a nadie a día de hoy nos interesa filtrar y segmentar. Nos interesa tener bases amplias de consumo y luego sí, adaptar tu propuesta de valor. Yo puedo ir a cenar con unos amigos y alguien pues en aquel día puede que sea o no sea vegano, pero aquel día le apetece tomarse pues un producto de proteína alternativa o de proteína vegetal y al día siguiente le apetece tomarse una buena chuleta. Pues fantástico, pues intentemos ir de forma, una forma más flexible a un sitio que nos ofrezca esta posibilidad. Pero es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí esta discusión de, oye, ¿comemos carne o plan B? Es una discusión para mí vacía. O sea, estamos los dos en el mismo objetivo, que es dar de comer a 8.000 millones de personas de la manera más eficiente, más sana, más segura que podamos. Y este es el barco. Es vuestro barco, el barco de otras partes de vuestro grupo, el barco del sector porcino, del de la leche y del de las hortalizas. Que es que aquí somos 8.000 millones de personas. Y si hacemos caso a Malthus, en 1940 ya deberíamos haber estado todos muertos, ¿no? Por una hecatombe ecológica y de sostenibilidad. Y esto no para de mejorar, ¿no? Yo creo que hoy el mundo es un sitio estupendo, evidentemente no es un sitio perfecto, pero desde luego es un sitio mejor que lo era hace 20 años o hace 30 años, ¿no? Entonces, este camino de complementariedad, yo no entiendo por qué, desde algunas partes de los sectores ganaderos, cierto que también, pero sobre todo desde algunas partes de compañeros de plan B y tal, ¿por qué y te voy a preguntar, esto es más personal, yo sé que no es, no es una respuesta de Circular, vosotros en Circular, pero tú, ¿por qué crees que se intenta demonizar a la ganadería como si eso aportara algo al tipo de alimento que se está dando? Yo qué sé, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Open Philanthropy Project, ¿no? O de Beyond o de Impossible, o de ahora aquí en España hemos tenido un ejemplo hace muy poco que no voy a comentar, pero ¿por qué crees que ese formato de confrontación se tiene como algo que puede ayudar? También hay formatos de no confrontación. No, por eso. Vosotros, yo creo que vosotros no lo tenéis para nada, por eso te pregunto. Al final, yo no sé si estamos en un momento de que nos interese confrontaciones. Claro. Más con la situación en la que hay, yo creo que es un momento de, la situación no es fácil. La situación que va a quedar, al menos en este país, si ponemos el foco en este país, no va a ser fácil. Venimos de un tiempo complicado. Este es un país que fundamenta su crecimiento y su estructura productiva en una parte que es el turismo, en una parte que es la restauración, que es muy importante, y en una parte de un sector primario que es, en el caso de la carne y en el caso del porcino, por ejemplo, que es la carne que más exportamos, líder mundial. Es que al final tenemos un Ferrari. Total. Tenemos un Ferrari que viene gente de todo el mundo a ver cómo hacemos las cosas aquí. Y este es un Ferrari que ha sido construido de forma colaborativa, no ha sido construido de una forma, digamos, unidireccional. Se ha construido en los pueblos, en las granjas, se ha construido el que tenía un terrenito y ponía una granja y le venía una empresa de integración y le ponía los animales y veterinario. Y esto es lo que ha generado esta industria líder mundial. Esto no lo podemos perder. Esto no lo podemos perder. ¿Lo podemos mejorar? Sí. ¿Estamos obligados a mejorarlo? Por supuesto. Porque sí que es cierto que hay una corriente cada vez más exagerada
en otras partes del mundo todavía más exigente, que nos va a demandar que lo mismo que estamos haciendo ahora lo hagamos con un ápice superior de sostenibilidad, de enfoque, de trazabilidad, que estamos muy bien posicionados para hacerlo, y es el camino. Seguramente en los próximos años el camino va a ser menos de crecimiento y más de afianzar algunos valores, seguro. Es decir, si este país a día de hoy pues, hace 58, 59, 60 millones de cerdos, ahí estará, ¿vale? Pues nos iremos a 70. Pues me cuesta pensar eso. Ahora, nos vamos a 62, vale, pero de estos 62 tenemos que hacer, no sé, digo cifras al aire, 25 con un aporte de excelencia sostenible, comunicarla y explicarla. Porque si lo hacemos y no lo comunicamos, me parece muy bien, pero al consumidor que está en Tokio o el que está en Seúl, le interesa. Y nos va a pedir eso. Ese ha sido nuestro gran problema, ¿eh? No le hemos transmitido a la gente las mejoras que íbamos implementando dentro. Bueno, pues ahora yo creo que estamos en una etapa que hay que comunicar bastante, hay que comunicar bien y con tranquilidad. Entonces, las comunicaciones más de confrontación, pues bueno, pues como todo, lo podemos respetar, pero a mí se me antoja que no es el camino. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nos olvidamos, que es que si este modelo cárnico ha sido exitoso en este país, no ha sido por el consumo de este país, que es el que es. Los 40 kilos de carne o 40 y algo, que ha bajado un poquito. Sí. Ha sido exitoso porque hemos exportado, por lo que sea, porque también hemos tenido suerte al exportar. Hemos tenido, yo creo que a veces igual hemos cantado un par de bingos. Hemos hecho las cosas muy bien, pero hemos cantado en 2 momentos históricos, en los últimos 10 años hemos cantado 2 bingos veces, y nos los hemos llevado nosotros. Sí. También hemos tenido suerte de la confrontación China-Estados Unidos. Ahí, pues bueno, hemos jugado nuestras cartas y estamos bien. Pero claro, nos olvidamos que los cimientos de esta ventaja competitiva nacen en el campo, nacen en los pueblos, nacen en la España interior, si le llamamos esta España vaciada, que no me gusta porque es un concepto que no me gusta, porque ahí hay mucho valor, es vaciada quizá de población o de densidad, pero está llena de valor. Pues esa riqueza nos la hemos llevado y la hemos proyectado al mundo. Bueno, esto no lo podemos hacer, solo lo podemos hacer en la carne y ya está. Lo podemos hacer en otras cosas. Somos una potencia agroalimentaria. Claro, y si vamos a otros sitios, oye, vayámonos a Murcia, vayámonos a Almería, son potencias hortofrutícolas. Total. Y compiten con Holanda. Sí, ellos quizá tienen un mayor rendimiento por toda su estructura, pero no tienen lo que nosotros tenemos. Sí. Entonces, eso mismo no nos lo llevamos por llevar a la proteína alternativa, no nos lo podemos llevar a cultivar guisante o soja, no podemos tener plantas de texturización, no podemos generar una estructura de food tech potente para complementar. ¿O es que acaso que al cliente japonés que le vendo un solomillo no le puedo vender otra cosa? Claro. Si es que ya lo tengo, si es que ya confía en mí, es que ya le he demostrado, además son clientes basados mucho en la confianza. Entonces, ya le he demostrado que soy fiable, ya le he demostrado que no le fallo, ya le he demostrado que me sé adaptar a sus necesidades. Porque no me va a pedir siempre lo mismo, porque él también tiene su presión para adaptar los productos. Pues ¿por qué no le puedo llevar de alguna forma, oye, mira, en la misma cadena de valor cárnica que tengo made in Spain y originaria en el Mediterráneo, te la replico con esta propuesta de valor en proteínas alternativas. ¿Y cuáles son estas? Pues pueden ser vegetales, pues pueden ser vegetales. ¿Que podemos hacer algo en tema de insectos? Francia se ha armado con un campeón nacional, con una empresa que se llama Insect, que ha levantado 400 millones de financiación. Holanda está haciendo lo propio. Es que hay que competir ahí. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Que en carne les ganamos, que en carne lo hacemos muy bien, que somos excelentes. Pues ¿por qué no abrimos el portfolio? Claro, tenemos el canal, ¿no? Tenemos el canal, somos capaces de llegar a donde otros no son capaces de llegar, si damos esa confianza. Pues es que yo lo veo como tú, o sea, yo no puedo entender el versus. Bueno, es que no lo entiendo en ninguna parte de mi vida. O sea, yo no paro de ver cosas complementarias, ¿sabes? Cuando la gente me dice, no, es que tal es, o es... A mí, yo creo que hay muy pocos juegos de suma cero en realidad. O sea, los juegos siempre... Esto no va de que si tú tienes 0,6 yo voy a tener 0,4. No, si esto se trata de que vamos a 1,5. Joder, pero si no pasa nada, tú tienes 0,9. Bueno, vamos a ver cómo hago que tú tengas que yo tenga otro. Podemos ir a comer tú y yo, y tú te pedirás una copa de vino y yo igual me pediré una cerveza. Pues fantástico. Y al día siguiente pues tú dirás, oye, no, que quiero agua. Pues vale, pues fantástico. Oye, pues yo me pido un filete, o yo me pido un trocito de pescado, o yo me pido una hamburguesa de proteína vegetal. Pues fantástico. Claro. Ahora,
esos productos, hagámoslos bien, hagámoslos buenos, compitamos en valor, compitamos en trazabilidad, compitamos en arraigo. Y esto no se genera de un día para mañana. No hemos creado un líder mundial en carne en 3 años, lo hemos creado en 60 años. Claro. ¿Qué pasa? Que ahora no tenemos 60 años, no los tenemos para construir todo eso. Tenemos pues lo que tenemos, pero pongámonos. Y construir una cadena de valor significa en cada momento de la cadena tener campeones y tener líderes y hacer las cosas muy bien. Y a nivel industrial en este país las cosas las hacemos muy bien en tema agroalimentario. Somos muy buenos. Pues apliquemos eso que sabemos a otras cosas. Que el mundo no va a ser invariable, que el mundo no es inmutable. No, está claro. Ayer, por ejemplo, estaba con una persona que me decía que en Filipinas pasan 12 horas mirando el móvil y compran todo por el móvil. Pues, en Corea, en Japón, y no nos pueden comprar un sobre de jamón ibérico en Filipinas en un marketplace de Lazada o de Alibaba o tal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no nos pueden comprar, no sé, una hamburguesa vegetal con soja hecha en el Valle del Ebro. ¿Por qué no? Pues vayamos a por eso. No, es que no puedo estar más de acuerdo. Voy a volver un poco a hablar de Circular, porque a mí hay una cosa, me gusta mucho cómo comunicáis. ¿Vale? Os sigo en las redes, bueno, y he empezado a ver un poco la estrategia de comunicación que vais teniendo. Me parece muy interesante porque, claro, estáis en un momento en el que hay que evangelizar, ¿no? O sea, todavía estáis en una cosa que no hay que contar a la gente, primero hay que contar qué somos, ¿no? Esto, pues la carne de cerdo, por suerte, pues como tú bien dices, ya lo hemos hecho hace 60 años. Me gusta mucho bueno, primero los patrocinios, creo que tenéis las cosas claras, hacia dónde queréis ir, por quién, pero me gustan mucho los insights. Una parte que tenéis ahí lo llamáis insights, ¿no? Creo que sí, que son entrevistas con gente. Yo estuve viendo una con un chico de Deloitte que la verdad que puede ser que se llamara Mario, pero ya os he dicho a veces que el COVID me ha dejado un poco idiota. Sí, Perdonad, Mario. Perdonad, Mario. Es Mario, ¿no? Es un fenómeno. Un fenómeno. O sea, es muy interesante y me gusta mucho. No todos los insights que tenéis me gustan igual. Hay algunos que me gustan un poco menos. Estáis ahí un poco cañeros, pero me gusta. Pero me gusta mucho la idea. Que tengáis tan claro la necesidad de comunicar y el proceso donde toca implica una reflexión muy importante hecha dentro de la compañía, dentro de un grupo participado por ganaderos, ¿no? Que no es tan fácil esta historia. ¿Cómo llegáis a la definición de cómo vais a afrontar este tema de la comunicación dentro de vuestra marca para empezar a funcionar? Bueno, nosotros, y esto la verdad es que el equipo que lo está llevando lo ha clavado y lo está haciendo muy bien. Nuestra idea era explicar desde una forma abierta, desde puntos de vista diferentes. Por ejemplo, en el caso de Mario, él es un especialista en muchas cosas, pero él domina muy bien el mundo startup. Uh-huh. El mundo startupero en foodtech es muy importante. Están sucediendo muchas cosas ahí. Es decir, hay una parte tecnológica más una parte de marketing, pero que les falta la parte industrial. Nosotros ahí podemos ser un complemento. Ahí, cómo tú acoplas una base industrial a una tecnología y a una mentalidad startupera no es fácil. Hay que hacer un acople específico. Luego, ¿qué queríamos hacer? Queríamos hacer una radiografía de personas que nos pudiesen aportar desde su punto de vista diferentes conceptos. El concepto de la seguridad alimentaria, por ejemplo, estuvimos con la gente del IRTA, el concepto de cómo hacer, también de qué riesgos y qué retos tienen esta serie de productos, qué tecnologías hay detrás. Nos gustó conocer también la parte de la opinión, digamos, más centrada en los consumidores más propensos a alternativas de proteínas vegetales. Es decir, la idea fue, hay que explicar, hay que comunicar con un espectro de grises muy amplio y luego también con especialistas en diferentes momentos donde pensamos que las proteínas alternativas tienen que enlazarse. ¿De acuerdo? Y esta fue la idea, es decir, gestión del talento, gestión de recursos humanos, cómo atraemos gente, cómo nos relacionamos con el mundo startup, cómo nos relacionamos con el mundo tradicional de los centros de investigación, cómo los centros de investigación que son excelentes en proteína cárnica también tienen su propio reto de generar sus equipos, sus conocimientos en otras proteínas. Es decir, al final es una industria que se está armando. Y sobre todo tenemos que comunicar una cosa que es desconocida.
que es desconocida. Y pues vamos a comunicarlo de una forma muy profesional, muy tranquila, muy de incluir a diferentes grupos de interés y vamos a ensanchar la base. Vamos a ensanchar la base. Porque estos productos o estas soluciones no son de nicho. No las debemos hacer solución de nicho. Yo siempre lo digo, o sea, al final, oye, ¿cuántas veces comemos pollo durante la semana? Pues está, que sea. pues oye, esto es para vender alternativa a ese momento de consumo. Pues para algunas personas sí. Sí. Para algunas personas sí. A mí es que me ha gustado mucho porque es una estrategia que no está basada en el producto, sino que está basada en el acompañamiento y en preocuparos por los problemas que podéis solucionar a vuestro posible consumidor y desde una perspectiva de inversión en conocimiento, y es una forma muy amable de transmitir y sobre todo, bueno, al final muy poco pensando en vosotros y más pensando en todos los demás. Yo he aprendido un montón, estoy aprendiendo un montón con vuestros insights y me gusta, y la verdad que os tengo que dar la enhorabuena porque es una estrategia muy buena. Cuando vamos a... ¿Tú crees que esta historia y que empresas como la vuestra sea la que está aquí hará que consigamos que el sector... Yo es una de las propuestas que tengo clara que voy a hacer y ya lo visteis el otro día. Yo creo que necesitamos convencer al sector de la ganadería y al sector de que estamos en el mismo barco todos. O sea, yo creo... Y vosotros sois punta de lanza porque, joder, lo tenéis todo montado. Ese camino, ¿cómo ves que vamos a ser capaces de llevarlo para adelante? Yo me lo he propuesto como reto, o sea, que cuenta conmigo para lo que necesites, ¿eh? Es un buen reto, ¿eh? Es un retazo. A ver, es un retazo. No vamos a ser hipócritas. Es decir, el consumo de proteína en este país es el que es y será el que es. Y esta es mi opinión personal. Veo más a flexibilizar las fuentes de proteína que no a incrementarlas. ¿De acuerdo? Pero es que el mundo no se acaba en este país. Y esto lo sabe bien la industria cárnica. Al menos la del porcino en este caso, ¿eh? Quizá la del pollo y la de vacuno. Bueno, el vacuno no tanto, pero la del pollo es más nacional, ¿no? Y esto lo sabe bien. Pero es que hay un pedido, yo siempre lo digo, mismo, hay un pedido del mundo que nos está diciendo, oye, necesito, suminístrame. El mundo tiene hambre. Lo que pasa es que duda. tenemos la limitación de capacidad que vamos a tener, porque al final todos los sistemas productivos llega un momento que tienen un cuello de botella y el nuestro, pues ya casi que lo vemos al final del túnel, ¿no? Entonces, también tenemos que hacerlo, ese cuello de botella, si lo podemos ampliar un poquito, pero lo que vamos a tener que hacerlo es mejorar la propuesta de valor que le vamos a dar ahí porque nos lo van a pedir. Ya está. Además, nos lo van a pedir los retailers, nos lo van a pedir los importadores, nos lo van a pedir los consumidores finales, lo van a pedir y lo vamos a tener que explicar. ¿Ahí qué pasa? Que la ganadería tiene un potencial de crecimiento, digamos, yo creo, pues relativo, sí. No como lo ha tenido durante estos años, que hemos hecho unos crecimientos espectaculares. También hemos de ver cómo queda el comercio mundial después de que en Asia y en China se equilibren cabañas y tal. Pero ahí seguramente ahí va a haber consumo, ahí está el polo de crecimiento mundial y todo el mundo está mirando a ese teatro mundial para llevar sus productos y para crecer. Aquello es otra marcha. O sea, nosotros podemos ir en quinta, pero es que ellos van en séptima o en octava. O sea, sí. Y los crecimientos son brutales. Por tanto, ¿qué veo? Que tenemos que empezar a darle complementariedad a la oferta que podemos hacer. Como país, al final, esto pasa de que cuando alguien en el mundo pregunte cuál es el país líder en alimentación, nos mire a nosotros. Totalmente. Y nos diga, mira, en carne los españoles, pero en foodtech los holandeses o los israelíes. O los israelíes. O los americanos. No, que nos mire a nosotros. No. Es que en España hay un polo de fabricación de alimentos líder mundial en diferentes momentos. Las visiones configuran el futuro, Santi, así que si tú lo ves... Bueno, a ver, yo puedo ser un visionario que me puedo estrellar, pero si analizas, es decir, tenemos las competencias técnicas, tenemos los equipos, tenemos el talento, tenemos las universidades, los centros de investigación, los tenemos la gastronomía, la tenemos el medio rural, lo tenemos, y tenemos clima, tenemos. Bueno. Y tenemos el canal y encima tienes la venta, ¿no? Y tenemos ya mucho canal creado, hay muchas empresas de este país excelentes en exportar, en comunicar, en vender, en el sector alimentario es potentísimo.
que me dijeras, ¿qué activo no tenemos? Bueno, pues igual nos falta un poquito de visión. Bueno, no lo sé. Pero lo tenemos todo, sí, tenemos todo. Además, ahora hay una cantidad, hay avidez de inversión en agribusiness, es decir, hay dinero fluyendo por el mundo queriendo identificar proyectos buenos, sobre todo en alimentación, porque se ha demostrado que es un sector que, bueno, que tiene su renta, tiene su rentabilidad, tiene su crecimiento, pero siempre está ahí. Es hormiguita. Y ahora sí que es cierto que lo que comentabas tú de toda la población mundial, va a haber un efecto, ¿no?, de pool, de arrastrar de la producción alimentaria. Totalmente. Con lo cual, yo creo que nos falta convencimiento, nos falta quizás, y esto es un riesgo muy mediterráneo, ¿no?, nuestro y muy español, de que cada uno hacemos la guerra por nuestro lado, y esto siempre es así, y no lo vamos a cambiar pero nos falta unidad de acción, unidad de criterio, nos falta plan estratégico para ir dirigidos. Y yo creo que esa es la visión. Nosotros en Circular, hombre, pues nosotros quizá vamos a estar más cerca del cliente que no del consumidor final, pero sí que al cliente, que muchas veces está un pelín ahora, bueno, pues viendo por dónde va esto, le tenemos que dar tranquilidad, le tenemos que dar seguridad alimentaria, le tenemos que dar propuesta, le tenemos que dar variedad de producto y le tenemos que ayudar a comunicar. Y sobre todo le tenemos que, en cierta medida, decir, tira por aquí, que por aquí puede haber un mercado, puede haber una propuesta de valor. Aquellas enseñas o aquellos restaurantes o aquellos retailers que quizá tengan una variedad mayor pueden incorporar a generaciones más jóvenes, que van a ser los consumidores del futuro. Es decir, ahí puede haber una renovación del perfil o del target de clientes, y esto va más rápido de lo que ha ido hasta ahora, siempre. Estoy de acuerdo. Me dicen que nos tenemos que ir, que se nos está haciendo un poco tarde. Santi, la verdad que me quedaría contigo hablando toda la tarde. Yo sabía que estamos muy a gusto. Se está muy bien aquí, la verdad. Entre el sitio y la compañía es estupendo. Pero nos tenemos que ir, así que te voy a hacer la última pregunta, ¿vale? Y es una pregunta sobre nuestro sector. Y yo sé que tú vienes de donde vienes, ¿no? Y es un sector que conoces perfectamente bien. ¿Qué opinas de cómo comunicamos como sector, en el sector porcino? ¿Cómo nos ves y cómo ves la evolución de la comunicación? Vosotros habéis metido un director de comunicación en el grupo, Jordi, todos estos en El Pozo, en otras empresas grandes del sector están haciendo lo mismo. Se está metiendo mucho talento nuevo y se está notando. Bueno, yo creo que hay camino todavía, ¿no? Hay camino. Bueno, es que hemos empezado hace poco. Sí, es decir, hay un perfil generacional ahora, hay un cambio, hay una apertura de mentes. Pensemos que yo creo que hasta ahora, o hasta hace poco, no hemos comunicado mucho. Nos hemos dedicado a producir, a ser excelentes, yo diría, al céntimo, Total. A la seguridad alimentaria, a la trazabilidad, a hacer las cosas muy bien. Y hemos tenido el foco ahí. Y eso lo hemos conseguido y nos ha puesto donde nos ha puesto. Líderes mundiales, en operación, ejecución. ¿Ahora qué nos toca? Bueno, pues quizá le tenemos que poner un poquito de romanticismo, le tenemos que poner un poquito de mensaje, de propuesta de valor, de por qué mi propuesta es mejor que la tuya y ya no me sirve, quizá, que no lo puedo abandonar, que somos los más eficientes en costes, en productividad, sí, en índices de transformación, en todo esto. Total. Ahora vamos a competir, ya no vamos a competir en crecimiento, vamos a competir en valor. Entonces, para competir en valor es otro montaje, total, es otra comunicación. Y ahí hay que empezar a ponerle mensaje. ¿Cómo? Pues bueno, pues tendremos que explicar lo que hacemos muy bien y lo que no hacemos tan bien lo tenemos que mejorar. Hay una corriente muy importante que es la parte de sostenibilidad. Yo he estado 2 días ahora en un curso que estoy haciendo en Sevilla y hay un perfil directivo de alimentación muy importante y todo el mundo tiene la misma reflexión. La parte de sostenibilidad, la parte de responsabilidad social corporativa, la parte planeta, personas, ha llegado para quedarse. No puedes abandonar la idea lógicamente, la sostenibilidad económica, que es la rentabilidad, lo que te da sentido una cuenta de explotación, que no lo debemos abandonar. Pero las otras, si ahora hemos estado muy
afianzándonos en esta pata de la mesa, ahora y quizá sin abandonarla, tenemos que bascular. Y tenemos que bascular a un perfil más sostenible, más de comunicación, más de personas, más de entorno, más medioambiental, más de bienestar animal. Que lo hacemos, pero expliquémoslo bien. Yo el otro día, por ejemplo, una persona del grupo me envió una foto de los cerdos ibéricos, no los de montanera, los de granja, y me decía, que alguien me diga que esto no es bienestar animal. Están de puta madre. O sea, está feo que pues, lo exprese así, me acabo de dar cuenta, pues pero es que es estas verdad. Cosas, pues, ¿por qué no se explicamos a los niños? Sí, sí. Que los niños son los consumidores del futuro, pero tenemos que empezar ahora. Bueno, yo creo que ese es el valor y esa es la dirección. Y ahí le veo un reto a la gente que se dedica a esto, le veo un reto, pero es que no hacerlo significa ir a menos. Totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, creo que es la pata que nos falta, pero estoy tranquilo porque hemos asumido todos los retos que tocaba asumir, ¿no? Hemos invertido, hemos cambiado bienestar animal, hemos hecho 50, el recorrido es brutal y sin que nos ayude ninguna administración pública, sin dinero más que de nosotros, ¿no? Hemos conseguido estar donde estamos y hemos aceptado cada reto y lo hemos superado. Este es otro. Y el sector se ha dado cuenta. Vosotros y el resto de gente y vuestros movimientos evidencian que todos sabemos que tenemos un nuevo problema aquí, ¿no? O sea, que tenemos un nuevo reto, perdón. Y nos hemos puesto con él y vamos a poder con ello. Otra vez nos hemos ido de tiempo. Perdonadme, que es que nos ponemos aquí a hablar y pues nada, Santi, que ha sido un placer. No, el placer es mío. Cuando queráis, ya sabéis que nos encanta hablar con vosotros y ver el sector de la alimentación de una forma muy amplia, y el sector de la proteína de una forma muy amplia. Porque es como va a ser. Porque no va a ser ceros y cienes, blancos y grises, blancos y negros, perdón. Va a haber matices. Pues cada uno tendremos que ir gestionando los matices. Y el mundo no se acaba en España. Totalmente, totalmente. Pero además es que, si es que este es el tema, y está África y está Latinoamérica, y porque Asia lo vemos como muy tal, pero que hay mucha gente metiéndose en el... Es que en Latam los que más carne consumen, bueno, los que más no, que son los argentinos, que es otra cosa, pero fuera de Argentina estamos hablando de 8, 9 kilos por habitante y año. Hay un mundo por recorrer. Mira si hay recorrido, y en África pues estamos en 2. Mira si tenemos un recorrido increíble ahí, así que vamos a por el reto y bueno, y ya está, a por ello, muy que bien. si no nos terminamos esto. Muchas gracias por todo, a vosotros, Santi. gracias por todo.